Y en la entrevista principal vamos a hablar hoy día con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Porque, y esto es una cosa así novedosa, digamos así, tenemos censo el año 2024. Antes que nada, ¿cuándo se hizo el último censo, Ricardo? Buenas noches, Fernando. Hola. Bueno, el último censo se hizo el año 2017 y fue un censo abreviado, entonces fue más corto de lo habitual. El censo más completo se hizo el 2012. ¿Qué significa la diferencia entre uno abreviado y uno completo? Es la cantidad de preguntas. Ya. El año 2012 se hizo un censo de 42 preguntas y el 2017 se hizo uno más breve, solamente 17. Ahora estamos volviendo ya a la tradición de censos completos y vamos a tener 50 preguntas. Una cosa que es interesante de contarle a la gente es, a ver, uno siempre ha escuchado la palabra censo de que tiene que ver con un conteo de cosas y un conteo de personas. ¿Qué tan importante es un censo dentro de la información estadística que un país merece y debe tener? Un censo es fundamental porque es el único operativo estadístico que es capaz de medir en completitud todo lo que son las viviendas de un territorio. Este es un censo de población y vivienda. Entonces medimos a completitud todas las viviendas del país, todos los hogares que habitan estas viviendas y todas las personas. Y además tenemos, obviamente, las características individuales de estas personas. Entonces es una fotografía a un nivel de detalle que en general no podemos captar en los operativos tradicionales del INE, por ejemplo, a nivel mensual, trimestral, anual. Entonces es como la única foto donde realmente podemos mirarnos en detalle como país. Ahora, entendiendo que estamos hablando de un censo nacional, es decir, de todo el territorio, ¿cuánto toma más o menos hacer este censo? Este censo va a tomar 3 meses. Entonces estamos partiendo este sábado 9 y se va a prolongar hasta el mes de junio. Es un censo que va a recoger información de lunes a domingo en horario extendido. Entonces los y las censistas van a estar en el territorio de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, por supuesto en turnos para básicamente distribuir todas las personas que trabajan en el censo correspondientemente, digamos, en sus jornadas. Déjame hacer la caricatura para que se entienda bien la pregunta que te quiero hacer, por si acaso. A ver, la gente tiene que estar esperando que le toquen el timbre o que haya un golpecito en la puerta y uno abre y sale una persona que yo soy el censista que me toca para usted acá, o hay otro tipo de fórmulas o incluso ya se aplican medidas o herramientas que tengan que ver con lo digital, etc. Claro. En esta ocasión, dado que va a ser un censo de 3 meses, en verdad las personas no es como un censo en un día que la familia está esperando la llegada del censista. Claro. En esta ocasión, el censista va a ser el que va a tocar la puerta y eventualmente puede que haya alguien y atienda y abra la puerta y conteste la entrevista, o bien puede que no haya la entrevista y se tenga que ir en una segunda oportunidad, por ejemplo. Y es por eso que hay una jornada extendida. Entonces se va a hacer un intento de ir en un horario habitual. Si es que eso no fructifica, se podrá ir en horario vespertino y eventualmente también se podrá insistir el fin de semana. Eso es súper interesante. O sea, si es que no encuentra el censista a nadie que le responda, vuelve. Efectivamente, hay una estrategia de intentar hacer la entrevista presencial. Ahora bien, si es que eventualmente esta entrevista no puede prosperar, existe la posibilidad de que se deje una invitación con un código intransferible a la vivienda
para que la entrevista se pueda hacer en línea, es decir, se pueda aplicar un autocenso. Ricardo, una de las cosas que probablemente más importa de información de este tipo es que los datos que uno reciba sean datos, llamémoslo así, fidedignos. Yo me acuerdo, lo conversábamos antes de partir el programa, yo me acuerdo que me impactó mucho, y yo conocí a Alexis Guardia cuando era director del Instituto Nacional de Estadística, conversé con mucha gente del instituto en esa época y me impresionó muchísimo uno de los resultados que había, porque daba un crecimiento de la edad media de la población que en materia de qué sé yo, 2 décadas había pasado de lo que se hablaba en todos los discursos, Chile, un país joven y pujante, a ser un país mayoritariamente sobre 40. Y desde ese punto de vista, 2 preguntas. ¿Cómo se verifica la información? Y segundo, una vez que termina el censo y ustedes reciben eso, y esto quizás me lo vas a explicar más largo, es, a ver, ¿cómo se establece la verdadera realidad en personas y viviendas del país llamado Chile? La primera cosa es cómo verifica la información, si se verifica o no. Hay protocolos para efectivamente hacer una primera verificación para que las preguntas sean respondidas y que básicamente tengamos la información completa. Entonces, con esa información nosotros, en principio, nosotros actuamos de buena fe. Los hogares tienen que abrir la puerta, informar, y nosotros como Instituto Nacional de Estadística no estamos en condiciones de evaluar si las respuestas corresponden o no a la realidad. Nosotros descansamos en la buena disposición de las personas a informarnos. Eso es muy importante, creo yo, porque ustedes van a todas las viviendas del país, hacen las preguntas que tienen que hacer y salvo las cosas que eventualmente sean muy, qué sé yo, muy contradictorias o muy locas, le dan el derecho de buena fe a colocar directamente lo que las personas dicen. Nosotros efectivamente no cuestionamos las respuestas en una primera instancia. Ahora bien, una vez que hemos obtenido la información, después hay todo un proceso de evaluación y procesamiento y protocolos de consistencia de los datos. Entonces, haciendo algunos cruces de información, uno puede efectivamente eliminar inconsistencias evidentes de la información. Pero ese es un proceso posterior, una vez que se ha levantado la información. Durante la entrevista, el censista o la censista no va a cuestionar la información que está recibiendo. Si hay una inconsistencia evidente, eso se hace después en gabinete durante un periodo de procesamiento posterior, previo a la publicación de los datos. Preguntas así como escolares, pero que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que alguien no responde al golpe del INE en el censo? ¿Esa casa no se censa? Si es que hay... No se abre la puerta, nadie contesta. Hay 2 situaciones. Una es que efectivamente existan moradores ausentes. Ajá. Entonces, efectivamente, justo cuando pasó él o la censista, tocó que no había nadie en la casa. Entonces, ahí hay un morador ausente y se va a tener que volver a insistir y eventualmente se va a hacer este criterio que yo te explicaba anteriormente de y hacer una invitación para que se conteste en línea. Después hay viviendas que están desocupadas, por ejemplo, viviendas donde efectivamente no vive nadie porque son segunda vivienda, porque están a la venta, están en arriendo. Entonces va a depender de la situación.
Hay eventualmente una tercera posibilidad, que es que efectivamente alguien no conteste estando dentro de la vivienda y no quiera abrir la puerta. Cae de perogrullo la pregunta que te voy a hacer, porque es de lo que más se ha hablado, pero cuando tú tienes la imagen de que tienes una inmigración ilegal potente y que está viviendo en alguna parte, ¿el censo es algo que ellos puedan sentir que de alguna forma les incomode? O de otra manera de preguntarla, ¿el censo puede dar cuenta de una situación como, por ejemplo, la verdadera situación de inmigración legal e ilegal en Chile o no? No, definitivamente no. El censo lo que busca es contabilizar todos los residentes habituales del país. Y por residente habitual llamamos una persona que haya vivido al menos 6 meses durante el último año en la vivienda, y si no es así, que planee seguir viviendo hacia futuro en esa vivienda. Y eso no hace ninguna distinción si estamos hablando de una persona nacional o extranjera, regular o irregular. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros no hacemos ningún cuestionamiento del estatus migratorio de la persona. Y aún más, nosotros tenemos que explicar que por secreto estadístico nosotros jamás vamos a poder compartir la información que obtenemos a través de la entrevista. Nosotros nos regimos por el secreto estadístico y por lo tanto esa información no puede ser compartida con ninguna agencia, ya sea pública o privada, que vaya a permitir individualizar la información que estamos recogiendo. Entonces, desde ese punto de vista, las personas inmigrantes, ya sea regulares o irregulares, no deberían tener ningún motivo de preocupación para abrir la puerta. Claro, no es el censo la herramienta dedicada a enfrentar el tema de la inmigración. No es así. Y es más, a nosotros nos parece que es muy importante que los inmigrantes no tengan ese temor, porque es la única forma de que efectivamente lleguemos a conocer la realidad verdadera que hay en el país en esta materia. Si no logramos contabilizar la inmigración, no vamos a poder después hacer buenas políticas en esta materia. Una de las variables que siempre son muy pertinentes en cualquier censo es la brecha etaria, llamémosla así. A ver, yo lo pongo en términos coloquiales, si tú quieres, para aligerar la pregunta, que es, yo me acuerdo, los viejos políticos, viejos, 50 años atrás, que hablaban de Chile como un país joven. Estamos aquí, qué sé yo, Chile, tesoro de la juventud y todas las cuestiones, hasta que empiezan a aparecer censos uno tras otro, que empiezan a decir de que, oye, perdona, pero ya estamos pasando la cota de los 42 años de edad promedio y se está acercando a otra edad, dejamos de ser un país joven. Se puede apreciar muy bien a través del censo, por ejemplo, la relación que hay entre las edades de los habitantes. Absolutamente. Los censos, yo diría que una de las principales características es que buscan medir variables demográficas, porque al contabilizar a toda la población, nosotros somos capaces de identificar el sexo, la edad, el estado conyugal, o sea, todas esas variables, la fecundidad. Entonces, todas esas variables demográficas lo que nos permiten es tener después una estimación muy fina de cómo está evolucionando, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población, el envejecimiento de la población. Y esto, llevado también a nivel regional, nos permite, por ejemplo, determinar que en ciertas comunas hay población que se está envejeciendo y por lo tanto hay necesidades de servicios médicos, o hay de repente poblaciones más jóvenes que requieren, por ejemplo, salas cunas. Entonces, esta información súper valiosa para efectos de atender las necesidades de la demografía de un país. Eso es exactamente lo que te iba a preguntar a continuación, que si tú nos podías contar un poco cuál
es la utilidad de un censo? ¿Qué se hace con la información que el censo entrega al país? Bueno, la utilidad es múltiple, pero pienso yo que, para explicarlo en sencillo, es la manera que tenemos de sacarnos una foto muy detallada que después nos permita identificar cuáles son verdaderamente las necesidades que existen en niveles muy detallados a nivel geográfico. Porque las encuestas que nosotros hacemos todos los meses o todos los años no tienen esa capacidad de llegar a áreas geográficas muy pequeñas, por ejemplo, como pueden ser las comunas, las aldeas, pueblos más rurales. Eso básicamente queda descartado de las estimaciones que nosotros hacemos periódicamente. Entonces, cuando lo hacemos en un censo, realmente somos capaces de llegar a la micro de la realidad que existe a nivel del territorio, y ahí podemos identificar cuáles son las características que hay en materia de vivienda, en materia de las personas, y cuáles son las necesidades efectivas que tenemos a nivel de país a ese nivel. Entonces podemos identificar, por ejemplo, cuáles son las necesidades que hay en materia de salud. Por ejemplo, construcción de salas cunas, por ejemplo, construcción de policlínicos, CEFAM. En materia de educación, por ejemplo, tratar de identificar cuál es la necesidad de tener una escuela, de tener un instituto técnico, etcétera, etcétera. En materia de transporte, por ejemplo, identificar cuál es la necesidad que tenemos de tener un nuevo medio de transporte, un nuevo recorrido, porque podemos tener un pueblo que se está expandiendo y ha quedado apartado de los centros urbanos, y por lo tanto necesitamos movilizar a esas personas para que lleguen más rápido a su trabajo. Entonces, es toda información que es muy importante para finalmente mejorarle la calidad de vida a muchos chilenos, chilenas y habitantes del país. Es bien interesante porque además se produce otra situación, Ricardo, que tú, me imagino, la tienes plenamente sabida. Hay un montón de variables políticas que se basan en, la cantidad de gente, primero que nada, que vive en un territorio. Hay comunas que de pronto pueden dejar de ser lo grandes que eran, y otras que crecen. De alguna manera tú ves un flujo que eventualmente puede tener coletazos de proyectos de ley, por ejemplo, para determinar una serie de medidas políticas. Absolutamente. Por ejemplo, pensemos, sin ir más lejos, en la distribución del presupuesto nacional que se hace a nivel de las comunas. Exacto. Entonces, por ejemplo, nos pasa mucho después de la pandemia que han habido zonas lacustres en el sur que han experimentado un boom demográfico y habitacional muy importante. Mucha gente se fue de la región metropolitana y migró, por ejemplo, a ciertos lagos en el sur. Entonces, esos lagos hoy día han experimentado un boom inmobiliario, hay mucha gente viviendo ahí, y algunas comunas probablemente siguen recibiendo los mismos recursos habituales, pensando que están todavía con el nivel de población anterior. Y después está, ¿no es cierto?, el tema de la distribución de los distritos para efectos electorales. Entonces, claramente ahí también hay un efecto. No, esa es una de las cosas que siempre se le prestaba mucha atención en los censos, porque, claro, de alguna manera te decían, en algunos casos, incluso la cantidad de representantes que tienes que tener. Por cierto. Y es muy importante lo que dijiste anteriormente, que el censo te genera a ti la orientación de cuánto plata pública puedes invertir en un lugar de acuerdo a la población que hay y las necesidades que se ven. ¿Qué tan rápido, después de conocido el resultado, empiezan a operar ese tipo de medidas? Esa visión que tú estás mencionando la tienen clarísima los alcaldes y las alcaldesas. Entonces, yo diría que a nivel comunal nosotros tenemos a nuestros mejores aliados estratégicos, porque son ellos los principales interesados
en determinar exactamente cuál es su realidad en materia de las variables que se determinan en el censo. Porque con esa información ellos después pueden tener fundamentos para solicitar los recursos a nivel central. Déjame hacerte una pregunta que no sé si es para este siglo o para el siguiente, pero todos nosotros, y lo hemos visto aquí montones de veces, hemos percibido cómo ha entrado muy potentemente lo que podríamos denominar la lógica digital, a través de una serie de ingenios y artefactos que te permiten, qué sé yo, la inteligencia artificial y un montón de otras cosas. No existen medidas, no sé si en el mundo o en otras partes, que empiecen a generar censos en forma quizás más regular, pero que tengan que ver más con respuestas o métodos que tengan que ver con esta lógica de inteligencia artificial, más que una persona que golpea la puerta y que va y que le abren o no, le miran por el pistillo, vuelva más tarde, etcétera. Fernando, tú has dado en el clavo, sin de ser estadístico, yo creo que tú has dado una mirada muy real de cómo se hace el censo en otros lugares del mundo que tienen metodologías más avanzadas que las nuestras. Nosotros aquí en Latinoamérica todavía estamos haciendo estos censos donde pretendemos llegar a todas las viviendas y recorrer todo el país de norte a sur con una metodología tradicional. En otros países que tienen culturas estadísticas más avanzadas hacen una combinación. Entonces, no es que dejen de hacer entrevistas así como las hacemos acá, pero combinan este tipo de metodología a través de una entrevista con lo que se llaman registros administrativos, que están en manos del Estado. Entonces, las personas generalmente hacen muchas operaciones, trámites y proveen mucha información al Estado producto de su relación, pagando impuestos, atendiéndose en el servicio de salud, yendo a los tribunales. Entonces, se va acumulando a nivel de Estado un montón de información acerca de las personas en materia del servicio de registro civil, etcétera, etcétera. Entonces, esa información, si uno tiene la capacidad analítica de combinarla, eventualmente usando, por ejemplo, inteligencia artificial, uno sería eventualmente capaz de tener un registro mucho más en línea y complementario al sistema de encuestas. Entonces, de alguna forma, los censos en países desarrollados van llevándonos a esa dirección. Ya hay países que hacen todo eso. Ajá. Países nórdicos, por ejemplo, cada vez hacen menos entrevistas y se basan mucho más en registros administrativos. Pero para llegar a eso todavía nos falta mucho en Chile. ¿Qué dirías tú, Ricardo, ahora que estás frente a una cámara, a las personas que van a estar esperando este censo, que probablemente una gran cantidad de esas personas nunca jamás han sido censadas? A ver, ¿cómo debieran abordar la inminente venida del censo 2024 a sus casas? Debieran abordarla con una gran confianza y con un gran espíritu cívico de pensar que a través de aportar información individual, el país va a poder tener mejores datos para hacer mejores políticas. Entonces, el llamado es a que las personas realmente se entusiasmen con esta entrevista, porque claro, uno al mirarlo sin tener la épica detrás, pudiera pensar que es simplemente una entrevista que le va a venir a hacer una persona y que no va a tener muy claro por qué está entregando los datos. Si en cambio las personas se dan cuenta que esta información es tan valiosa como la que yo he estado explicando, van a tener, y ese es el llamado, a que aporten esta información y que tengan toda la confianza del mundo que la información se va a usar para fines de política pública y de mejores decisiones por parte del sector privado también. ¿Los nombres de las personas que son censadas aparecen?
Nosotros, sí, esa ha sido una discusión que ha habido en las últimas semanas en términos de si nosotros podemos o no consultar los nombres. En esta materia debo decir que es una práctica que se remonta por lo menos a los años 50. O sea, en Chile, en la gran mayoría de los censos, nosotros hemos preguntado los nombres. Y esto tiene un razonamiento muy simple. Es simplemente para ordenarnos al momento de hacer la entrevista y saber a quién nos estamos refiriendo, porque le tenemos que pedir ciertas características a cada uno de los miembros del hogar, y es mejor hacerlo haciendo alusión a su nombre que simplemente hacerlo como una persona que pueda estar catalogada, por ejemplo, con un simple número. Entonces, facilita mucho ese aspecto de la entrevista. Y después nos permite eventualmente hacer algunas validaciones como las que te explicaba al principio del programa. Eventualmente, por ejemplo, se nos pueden dar casos que en 3 meses haya una persona que haya sido censada 2 veces. Entonces, después en el procesamiento de la información, teniendo el nombre, nosotros al verlo duplicado vamos a hacer la validación para que efectivamente aparezca solamente una vez. Una última pregunta. Esto ya absolutamente así, casi como de novela, pero ¿es verdad? Así con la mano en el corazón, así, pero ¿es verdad que el censo del país llega a esa casa que queda en el fondo del arrecife allá donde no hay nadie? ¿Se va también para allá? ¿O básicamente hay una cantidad de viviendas que ameritan el censo? El ermitaño que se fue porque ya no quiero, métanse el país por donde sea y está viviendo en una ruca o una choza en algún lugar, ¿llega el censista o no llega ahí? ¿Quieres que te diga la verdad? Dime la verdad. Efectivamente, nuestro objetivo es llegar hasta el último rincón del país. Son procedimientos especiales que nosotros los tenemos catalogados como áreas de difícil acceso. Me imagino. Y en esos casos recurrimos al apoyo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de la Marina, por ejemplo. Nosotros estamos recientemente visitando algunas islas que fueron procedimientos que partieron antes porque son muy específicos. La Marina va solamente un par de veces, digamos, en el mes. Entonces aprovechamos ese viajecito para llegar ahí a la islita y poder finalmente censar a esa familia que puede estar viviendo aisladamente en una isla. Pero el propósito, y te lo digo de todo corazón, es llegar a todos lados. Ahora sí que hago la última. Perdona, ¿cuánta gente es parte del censo? Porque uno cuando dice todos lados, de repente se chupalla que el censo va a tener que... ¿Qué cantidad de gente y cómo consiguen a toda esa gente para hacerlo? Bueno, actualmente nosotros tenemos contratados, o vamos a tener contratados en los próximos días, a 24.000 censistas. Son personas que han pasado un estricto proceso de reclutamiento y selección. Hubo un concurso que se publicó en la página web de línea, habían ciertos requisitos. Debo decir que tuvo una gran convocatoria, postularon, fíjate tú, 250.000 postulantes. Para 20 y tantos mil. O sea, 10 a 1. Entonces tuvimos 250.000 postulantes y finalmente reclutamos, o vamos a terminar de reclutar a 24.000 censistas. A ese grupo de personas que están en la calle, o que van a estar en la calle a partir de este sábado, tenemos que añadir a un grupo de aproximadamente 4.000 coordinadores, que son las personas que están a cargo de grupos más pequeños de censistas, de unos 6 censistas cada uno. Y después a ese grupo de coordinadores hay que agregarle coordinadores de local, coordinadores de sector, coordinadores de región. Entonces hay toda una estructura, una logística gigante grande, y que termina finalmente totalizando un número aproximadamente de 32.000 colaboradores y colaboradoras. O sea, es de una envergadura muy, muy grande. Ya, y ahora sí,
solamente para la precaución de las personas que nos están mirando, ¿cómo puedo verificar que el censista es el censista y no alguien que se hace pasar por el censista para justo robarme la pelota de fútbol que me acabo de comprar? Muy buena pregunta. Justamente hoy día dimos a conocer todas las medidas de seguridad para que la población esté muy tranquila. Primera recomendación, los y las censistas visten una indumentaria muy característica que ha sido ya publicada en el día de hoy y por lo tanto pueden ser reconocidas directamente al ver su vestuario. Segunda medida de seguridad, cada censista porta una credencial y detrás de su credencial tienen que andar portando su cédula de identidad. Tienen además en esta credencial que tiene una serie de medidas de seguridad desarrolladas por Casa de Moneda que lo hacen muy difícil de falsificar o casi imposible de falsificar. Tiene un código QR que nos lleva a un sitio donde ingresando el RUT podemos verificar la identidad de la persona. Y todo esto antes de contestar cualquier pregunta. Antes de contestar cualquier persona. O sea, la persona puede decir, perdón, me presta su credencial, veo el código QR, ¿puedo fotografiar? ¿Puedo fotografiar sí, le saco una foto, a la persona? Lo escaneo, pero lo importante sería escanear la credencial, de modo de que nos dirija al sistema de verificación, ingreso el RUT y me va a aparecer la identidad de la persona que tengo al frente. También se puede hacer a través de la página del INE, la página del censo, ingresando el RUT, va a pasar el mismo procedimiento y eventualmente puedo llamar al teléfono 1525, decir que tengo frente a una persona, dar el RUT por teléfono y desde la central le van a decir... 1525. 1525, ese es el fono censo. Y le van a decir, esta persona es efectivamente un funcionario del INE. Y por último, hay una tercera medida que es muy importante. En esta ocasión, la entrevista se va a hacer siempre en la puerta de la vivienda. No se va a hacer ingresar al o la censista al interior por un tema de seguridad. Entonces, la entrevista siempre es en la puerta. ¿Y toma más o menos? Toma aproximadamente, nosotros hemos calculado, unos 20 minutos para un hogar de 3 personas. Perfecto. Bueno, Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en... Última Mirada, y la mejor de las suertes, por cierto, en el censo, porque la información fidedigna sobre viviendas y personas son claves para lo que tú señalaste, entre otras cosas, el que las personas que necesitan reciban aquello que se necesita, y si es que hay que construir nuevos establecimientos o instituciones, probablemente se nota a través de donde están alojadas las personas a lo largo del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y pedir que abramos la puerta al censo.